Señores, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar por iniciado la semana número 13 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistemas turno noche. Como ya es costumbre, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen. Listo, el día de hoy vamos a ver modelo conceptual. Vamos a ver, de acuerdo al análisis, cuáles son los distintos tipos de medios que tenemos para crear y obviamente cómo realizar nuestro modelo de clase, ¿no? Nuestra estructura, nuestro diagrama de clases dentro de lo que es UML, que es más que todo desde el punto de vista conceptual, porque nos permite a nosotros tener un conocimiento de cómo se ha desarrollado cada una de estas entidades, ¿no? Modelo conceptual. Correcto. Los modelos conceptuales, obviamente, son los que son las clases que a partir de ahí nosotros vamos a poder desarrollar todos los objetos que nosotros tenemos. Acuérdense que habíamos dicho nosotros que para poder crear, ¿no? Objetos, nosotros teníamos primeramente que tener una clase, ¿no? O sea, nuestra clase, prácticamente, como le decíamos nosotros, era la plantilla, la cual es que a partir de estas plantillas iban a generarse los distintos tipos de objetos que pueden haber, ¿correcto? Entonces, y el crear un objeto a partir de una clase, ojo aquí, ya lo había dicho, pero de todas maneras lo vuelvo a repetir, pregunta de examen es instanciar. Estoy instanciando una clase, es decir, estoy creando un objeto. La creación de un objeto a partir de una clase se denomina instanciar, ¿no? O es un objeto es una instancia de una clase. ¿Correcto? Entonces, existen dos tipos de modelo, el modelo conceptual y el modelo lógico, ¿no? Después tenemos el modelo físico, que eso ya es lo que ustedes están viendo desde el punto de vista de taller de base de datos, ¿correcto? Ya hemos visto, miren, toda la definición de las arquitecturas, cómo hemos trabajado nuestras arquitecturas, nuestro análisis, y una de las partes finales, aparte de diseñar componentes, es diseñar la base de datos, ¿no? Ahora, vamos a ver la importancia del modelo conceptual. El modelo conceptual orientado a objeto, porque ya hablamos de orientación a objeto, va a beneficiar a dos equipos de trabajo. Uno que es el equipo de desarrolladores, es decir, a esta parte donde nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿correcto? Que es el que nos va a permitir tener conocimiento de todos aquellos, ¿no? Datos, o perdón, ¿cómo podemos hablar directamente? Los nombres de estas entidades, ¿correcto? Y de todos los atributos con los cuales yo voy a trabajar para poder hacer la relación que puede existir dentro de toda mi arquitectura, ¿no? Este modelo obviamente incluye los conceptos y sus relaciones, ¿no? Que obviamente dentro del diagrama de clases UML es el que me va a permitir poder trabajarlo, ¿no? Y el otro equipo es el equipo de desarrolladores, pero de base de datos, es decir, sería el equipo que ustedes realizan en la otra unidad didáctica, ¿no? Que es la parte de conversión de todo este diseño, de toda esta estructura, y ustedes podrán ya realizar estos objetos o estas entidades, convertirlo ya a tablas, ¿no? A tablas relacionadas que van a ser utilizadas dentro del marco físico del desarrollo de software. Acuérdense que dentro de estas notaciones, acuérdense que dentro de estas notaciones, por ejemplo, mi parte conceptual, es decir, acá yo tengo mis entidades o mis objetos, tengo mis relaciones, que puede ser de uno a muchos, puedo tener otra tabla, ¿correcto? Esta parte que nosotros denominamos modelo conceptual, ojo, es muy distinto al que se pueda utilizar en el modelo físico. El modelo físico ya estamos hablando
que vamos a ingresar al servidor SQL, por ejemplo, ¿no? Y ahí vamos a utilizar pues ya instrucciones donde es create database y le ponemos el nombre de la database y creamos la base de datos, create table y empezamos a crear todas las tablas, ¿no? Entonces, ya eso son dos cosas distintas. Nosotros vamos a ver la parte conceptual, como le dije, y la otra parte es lo que ustedes ven dentro de lo que es la parte. Por eso es que este modelo conceptual es muy importante, ¿no? Porque a partir de este modelo conceptual yo realizo mi modelo físico, mi diseño físico. Si yo no tengo un modelo conceptual donde me permite conocer, o sea, cómo estructuro, cómo analizo, cómo diseño, ¿no? A partir de dónde voy a sacar los atributos, o sea, cuáles, digamos, cuáles han sido los requerimientos que yo he utilizado para crear una entidad. Y obviamente convertirlo dentro de diagrama de clases como una clase. Ese ha sido mi criterio. ¿Por qué voy a colocar el atributo nombre? ¿Por qué voy a colocar el atributo apellido? No es que así me dicen que debe haber. No, pero eso tiene que salir de algún lugar. Entonces, existen documentos, existen formularios, ¿no? Existe algo que a mí me permita poder trabajarlo, porque yo no lo puedo crear de la noche a la mañana. O dentro de las encuestas, cuando voy a generar un sistema nuevo, donde no hay nada, entonces empiezo a construir y a preguntar a mis usuarios qué tipo de datos les gustaría a ustedes que se almacenen, ¿no? Y de acuerdo a eso yo voy construyendo, porque yo concibo crear entidades, en crear toda una estructura de una tabla sin saber de dónde sale esta información. Por eso es que normalmente, bueno, antiguamente no, ahora normalmente ya no, antiguamente, ¿no? Antiguamente a veces encontrábamos una tabla, como le dije, creo que le hice un comentario que me fue a una agencia de viajes, que me manejaban, me dijeron, hoy tengo problemas con mi sistema, ¿puedes chequearlo? Lo fui a visualizar y solamente trabajaban con solamente una base de datos. Y esta base de datos tenía aproximadamente, según me acuerdo, por lo menos 350 atributos. 350 atributos, imagínense. Tenían reserva, tenían cliente, o sea, todos los campos, o sea, de atributos estaban acá. Aquí estaban. Acá estaba la tabla de cliente, la tabla de reserva, la tabla de aviones, la tabla de pasaje, la tabla de pago, la tabla de factura, todo estaba metido uno solo. O sea, aquí, ¿qué cosas deberían haber hecho? Su F, F1N, ¿sí o no? Su F2N, su F3, ¿correcto? Y F4 si que hubiese habido, o F5, ¿no? ¿No? ¿Saben lo que es el F1, F2 y F3, no? Han hecho F1, F2 en tabla, en base de datos. ¿Y cómo quedan su base de datos? ¿No, no han hecho su forma normal uno, forma normal 2, forma normal 3? La formalización, es decir, sobre un conjunto de datos, de atributos, subdividir y crear una tabla, dos tablas, tres tablas y de repente por ahí relacionarlas y que no esté uno solo. ¿No han hecho eso? A ver, no he hecho la primera forma normal, la segunda forma normal.
Eso sí ya está bravo, ¿ah? Ya eso es capaz de manejo. Ya listo. Entonces, nos vamos acá. ¿Sí? La construcción del modelo conceptual. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye un modelo conceptual, ¿no? Vamos a ver tres cosas. La identificación de clases persistentes con sus atributos, asociar clases, la identificación de agregaciones y obviamente la jerarquía de clases, ¿no? Vamos a ver cómo se construye este tipo de modelos conceptuales, ¿no? ¿Correcto? Ahora, vamos a identificar clases persistentes con sus atributos. ¿Cómo podemos identificar estas clases, ¿no? La clase, obviamente, ya sabemos que es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. Ya este es nuestro concepto básico, ¿no? La clase es la plantilla, ¿no? Porque a partir de ahí nosotros vamos a buscar la información por cada objeto, ¿no? Como le dije anteriormente, hablo del objeto alumno o de la clase alumno. A partir de esa clase alumno, yo voy a tener N tipo de objetos alumno. El objeto, a ver, ¿a qué objeto, por ejemplo, ¿no? Yo podría hablar del objeto Carvajal, del objeto García, del objeto Vidal, del objeto Carpio, ¿no? Entonces cada uno de ellos son un objeto. ¿Por qué? Porque yo tengo mi clase alumno, correcto, y dentro de mi clase alumno, tengo una serie cantidad de atributos. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando yo quiero generar un objeto, quiero instanciar, correcto, un objeto, entonces simplemente lo que hago es sacarle copia a esto y lo coloco por aquí. Entonces hablaríamos de una copia de esto y aquí empiezo a llenar, porque para instanciar yo debo empezar a llenar. Yo no puedo instanciar y dejarlo en blanco, ¿no? O de repente sí, la primera vez, pero después ya no puedo dejar en blanco. Entonces acá sería el objeto, digamos, si hablamos de apellido Hernández, ¿no? Y sucesivamente todos los datos. Y ahí yo quiero generar otro objeto, entonces simplemente agarro la plantilla, instancio otro objeto que va a tener las mismas características, pero los valores van a variar, ¿no? Acá va a estar el objeto Carvajal, nombre, apellido, con todos los datos correspondientes. Y así sucesivamente para cada uno de los objetos que yo quiera instanciar. ¿Correcto? Entonces, igualito, ¿no? Yo voy a tener todos los datos para acá. Pero mi modelo principal es la clase. Yo tomo como referencia la clase. Pero los objetos se crean a partir de una clase, ¿no? O sea, la clase debe ser instanciada. Ahora, los atributos representan las propiedades de la clase que se encuentran en todas las instancias de la clase. ¿Qué cosa es una instancia de la clase? Pregunta de examen. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es una instancia de la clase? Para mí que no están, ¿ah? A ver, ¿qué es una instancia de la clase? Un objeto, pues. Yo he dicho que una clase, cuando yo instancio una clase, ¿qué se crea? Se crea un objeto. Entonces, los atributos representan las propiedades de la clase que se encuentran en todas las instancias de la clase. Entonces, si yo digo que esta es una clase y tiene todos sus atributos o propiedades, ¿correcto?
cuando yo la instancie, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy creando una imagen idéntica a mi clase, ¿correcto? Con todos los datos. Y el crear ese objeto se llama instanciar, ya le dije yo. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Están ahí? ¿Están en otro lado? Listo. Los atributos corresponden a sustantivos y sus valores pueden ser sustantivos o adjetivos, ¿correcto? Por si acaso, los valores que deben ir, ¿no? Ya yo no puedo colocar, pues, ochos en letras, por ejemplo, ¿no? Juanes, Carlos, ¿no? ¿No? Entonces, o Marías, ¿correcto? Y dentro de una clase, los nombres de los atributos deben ser únicos. ¿Eso qué significa? Que si yo por aquí he creado el atributo, por ejemplo, nombre, yo más abajo no voy a poder volver a colocar el atributo nombre, ¿no? ¿Correcto? Puedo colocar nombres, nombres uno, cualquier cosa, pero no pueden existir dos atributos idénticos dentro de una clase. Caso. Quiero diferenciar, le coloco un 1, le coloco una raya abajo, no sé, pero no pueden existir dos atributos con los mismos nombres. Pero en otra clase, pero en otra clase, yo sí puedo colocar el atributo nombre, no tengo ningún problema. Tengo otra clase por acá, tener otra clase por acá, puedo también tener mi atributo nombre. No hay ningún problema, porque son clases completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, producto tiene nombre, alumno tiene nombre, empleado tiene nombre, por ejemplo, ¿no? Son clases distintas, pero dentro de una misma clase o dentro de la clase no pueden haber dos atributos. ¿Qué más? ¿Cómo podemos identificar estas clases persistentes, ¿no? Los atributos pueden representarse solo mostrando tipo e incluso su valor por defecto, ¿sí? Una clase, obviamente, ustedes ya saben que se dividen en tres, ya lo había dicho la vez pasada. La primera parte, donde se coloca la clase, la segunda parte es donde se colocan los atributos y tercera parte donde voy a colocar todos los valores que, perdón, todas las acciones que pueda realizar esta clase, ¿correcto? Este es lo que diferencia, por ejemplo, a la base de datos que no son orientadas a objetos, ¿no? Ahora, dentro de los atributos y dentro de nuestros comportamientos, ¿correcto? Existen tres tipos de niveles. Tenemos el nivel público, el nivel private y el nivel protected, ¿no? El público, que es aquel que puede ser accesible desde cualquier lado. El privado, ¿no? Que puede ser accesible solamente dentro de la clase, es decir, dentro de mi misma clase yo puedo leer, y protegido indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá estar disponible para métodos de la clase, además de las subclases de las cuales yo derivo. ¿Correcto? Son los tres tipos de, ¿cómo se podría decir? De niveles de acceso que tienen las clases, los atributos, ¿no? Los atributos, ¿correcto? ¿Ya? Siempre van a tener estos tres valores, público, privado y protegido, ¿no? Por ahí van a encontrar un shared, por ejemplo, que más adelante, pero estas son las tres clases principales. ¿Cómo se asocian las clases? La asociación es una relación entre clases que indican una conexión significativa e interesante. ¿Correcto? Cuando hablamos de conexión,
Cuando hablamos de conexión, estamos hablando de que yo tengo una clase y me conecto con otra clase. Pero este tipo de conexión es el que va a identificar el modelo o la forma, ¿no? ¿Correcto? Este tipo de identificación. Está representada como una línea entre clases con nombre. La asociación es inherente bidireccional, o sea, de todas maneras. Es convencional leer la asociación de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, ¿correcto? Es decir, de left a right y de top a bottom, ¿correcto? Entonces, depende siempre, si que lo ve en inglés, ¿no? Seguimos. Criterios para identificar nuestras asociaciones. ¿Cómo podemos saber cuándo colocarnos? Enfocarse en aquellas asociaciones para las cuales el conocimiento de la relación necesita ser conservado en el tiempo, es decir, tiene que quedar, no es para el momento, ¿no? Demasiadas asociaciones tienden a confundir, obvio, ¿no? Yo no voy a crear una asociación, ¿correcto? Tengo acá mi clase, yo genero una asociación de este tipo, dos asociaciones, tres asociaciones, cuatro asociaciones, ¿no? Entonces, y podemos, y obviamente lo que tenemos que hacer es evitar todas las asociaciones redundantes o derivables, ¿no? Más que todo creamos a veces asociaciones derivantes, es decir, empezamos a crear sinónimos, ¿no? Pertenece, está dentro de, son hermanos, ¿no? Es un hijo, está heredado, o sea, prácticamente estoy redundando a lo mismo. Pueden existir múltiples asociaciones entre dos clases. Acá tenemos los tipos de asociaciones que pueden existir. Acá estamos viendo dos tipos. La primera es una asociación binaria, ¿correcto? Es una asociación entre dos clases. Acá tenemos recepcionista, a esto a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que se genera a través de una línea y se utiliza una nomenclatura que de alguna u otra manera es única, ¿no? ¿Qué hace la recepcionista? Registra una orden de servicio. Un cliente genera una orden de servicio, ¿no? Después tenemos asociación de clase, ¿no? Asociación de dos clases que contienen otra entidad. Que contienen otra entidad. Por ejemplo, tenemos la clase jugador, ¿correcto? Tenemos la clase equipo y tenemos la clase jugador por equipo. Un jugador, ¿no? Juega en un equipo. Muchos jugadores juegan en un equipo. Un equipo está conformado por muchos equipos, pueden tener un jugador o muchos jugadores. Y acá es la unión de estos dos clases generan una clase, ¿correcto? Generan otra entidad en la cual yo tengo el jugador, ¿sí? Yo tengo a mi jugador y me van a identificar todos los equipos en las cuales ha jugado este jugador. ¿Se dan cuenta? Entonces, me permite a mí poder crear, ¿no? ¿Cómo puedo crear estas cosas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? ¿Dónde lo coloco aquí? Imagínense, ¿no? Equipos donde ha jugado. Equipo uno tendría que generar un registro para el equipo uno. Otro registro, otro atributo para equipo 2. Otro atributo para equipo 3. ¿Y qué pasa si este señor ha jugado en 20 equipos? Tendría que generar 20 atributos. Y el siguiente jugador solamente jugó en un solo equipo. Me van a quedar 19 campos en blanco. ¿Se dan cuenta? Igualito sucede con este equipo, ¿no? El equipo uno con este jugador. Después vendría el equipo 2 con este jugador, con este jugador, con este jugador, con este jugador. Imagínense todo lo que, ¿no?
Entonces, es más fácil hacer la unión de estos dos y generar. Esto vendría a ser como un tipo de talle, ¿no? Yo tengo acá mi producto y tengo acá mi factura, ¿correcto? Entonces, no voy a estar colocando, entonces genero una clase independiente, obviamente que es producto de la unión de estos dos, ¿no? Y ahí tenemos la asociación reflexiva, que es hacia sí misma, ¿no? Una clase que indica hacia sí misma, persona, ¿correcto? Parientío es pariente de alguna persona con respecto a lo que se encuentra acá mismo, ¿sí? El tío es pariente con el sobrino, el esposo es pariente con la esposa y así sucesivamente. Existe un grado de asociación dentro de esta misma clase. Como pudiéramos colocar también igual, por ejemplo, yo le pongo la tabla empleado, genero una asociación, ¿sí? Genero una asociación, por ejemplo, esta vendría a ser empleado, este, ejecutivo de, ¿no? Entonces, un ejecutivo es un empleado, un gerente es un ejecutivo que también es empleado, un empleado netamente es ejecutivo de su propia cuenta y así dentro de un lado. Después tenemos la clase asociativa, tenemos nuestra clase asociativa, se da cuando uno o más atributos están relacionados con la asociación. Las instancias de la clase asociativa dependen del tiempo de vida de la asociación. Se da en una asociación de muchos a muchos entre dos clases y existe información asociada con la propia relación y asociación, ¿no? Prácticamente como lo hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Cuando nosotros generamos relaciones cliente-contacto telefónico, ¿no? Entonces, un cliente puede tener un contacto telefónico, ¿correcto? Muchos clientes tienen contactos telefónicos. Un contacto telefónico tiene un cliente o tiene muchos clientes. Entonces, por defecto se deriva de que deba existir un detalle, las cuales, ¿no? Este número telefónico es contacto de tal cliente, y así sucesivamente. Para cada número telefónico voy colocando y voy generando este tipo de asociaciones, ¿no? Que es prácticamente lo más común. Generar este tipo para poder simplificar, ¿no? Hay veces es necesario generar eh, cierta cantidad, digamos, de tablas o de entidades en este caso, o clases, ¿no? Porque nos permite simplificar el acceso a la información, ¿no? Yo de aquí puedo generar, por ejemplo, ¿no? Yo por número telefónico, yo puedo buscar por número telefónico y obviamente siguiendo la ruta puedo saber a qué cliente pertenece o puedo saber cuál es el contacto de ese número telefónico. Entonces, ¿se dan cuenta? De alguna u otra manera, esto me permite ir a un lado o me permite ir a un lado. O de repente yo quiero saber, ¿no? En este cliente, por ejemplo, cuáles son los números telefónicos que tiene. Voy por acá y llego. Entonces, hay formas de poder conocerlo y eso es lo que a nosotros nos permite simplificar a la hora que se crean y se generan los distintos tipos de clases, ¿no? Nuestros modelos conceptuales para generar nuestras clases. Tenemos de multiplicidad, ¿correcto? Restringe el número de objetos de una clase que se puedan implicar en una relación determinada en cualquier momento en el tiempo. La frase en cualquier momento en el tiempo es vital para entender la multiplicidad. Ojo, o de repente solamente sucede una vez.
No sucede más, entonces esta no es una asociación por multiplicidad. Define cuántas instancias de la clase A pueden estar asociadas en una instancia B, ¿no? Y la multiplicidad presenta las relaciones con varios datos de acuerdo al detalle S. Tenemos que esta clase tiene muchos, la simbología de uno a muchos, de cero a muchos, ¿correcto? Por ejemplo, de cero a muchos, yo puedo decir que en el caso de una de cliente factura, por ejemplo, yo tengo aquí la general inflación, ¿correcto? Y acá es de uno a muchos, no muchos, y aquí es de cero a muchos. ¿Pero por qué? Ya, este de acá es cliente, este de acá es factura. ¿Pero por qué? ¿Por qué cero? Un cliente no puede tener facturas. A mí no me pueden obligar a tener una factura, yo puedo tener boletas, ¿correcto? Por eso es que le coloco de cero a muchos. Puedo tener una factura como puedo tener muchas facturas. Ojo, ¿no? Entonces, no es obligación. Pero si yo le pusiera de uno a muchos, entonces, ¿qué le estoy diciendo a esta relación? Que este cliente obligatoriamente deba tener una factura. Y esos son los análisis que ustedes deben realizar cuando empiezan a asociar las tablas. ¿Cómo genero yo estas asociaciones de multiplicidad, ¿no? No, es que un cliente tiene muchas facturas, perfecto. Pero también un cliente, o sea, si a mí me dicen, el cliente para que sea cliente de una empresa debe tener como mínimo una factura, ahí sí. No, cliente es todo aquel que compra, aunque sea con boleto o con factura. Ah, correcto. Entonces, cliente le pongo de cero a muchos. Porque soy cliente, pero todavía no he comprado. Me he registrado como cliente, pero todavía no he hecho una compra. Voy a comprar de repente más adelante. No, no, señor. Usted si es cliente necesaria para convertirse en cliente debe tener al menos una factura. Pero como me dice acá de cero a muchas, entonces me está diciendo de que un cliente no puede tener una factura. ¿Correcto? Y puedo tener de cero a uno también como veíamos antes, puedo inclusive puedo generar, ¿no? Clases que sean del 1 al 40, que sean exactamente 5, que sea exactamente 3,5 u 8, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de asociaciones, pero con las cuales más se trabaja, con las cuales ustedes más están trabajando, creo que con esto, porque inclusive no sé, inclusive ni con eso, creo. Así como los acabo de escuchar, creo que con esto nomás están trabajando ni con esto ni con esto, ¿no? Porque dependiendo del tipo de relaciones que ustedes van a generar, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver, ¿no? Ver su estructura de datos, de acuerdo a esa estructura de datos que ustedes están realizando, su modelo conceptual, las relaciones que ustedes van a obtener, entonces saber, ¿no? Entonces, desde ahí se ve el análisis que ustedes están. Que uno a muchos no hay final. Y de 1 a 40 solamente hasta 40. Y después de 40 ya no puede haber más. O sea, ya te limita, ¿no? ¿Correcto? Esta aula está abierta. ¿Cuántos pueden ingresar? N alumnos. Perfecto. No, solamente entran 30. Correcto. Entonces, lo estoy parametrizando o le estoy colocando un límite, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, vamos a seguir viendo, ¿no? Cómo asociamos nuestras clases. Este ya es un ejemplo, por ejemplo, de asociaciones y de multiplicidades, ¿correcto? Por ejemplo, lo que le decía antes, ¿no? Un jugador juega en muchos equipos.
Un equipo está conformado por varios jugadores. Cada jugador, dependiendo del equipo en que se encuentre, tendrá un rol diferente, ¿no? Correcto, de repente acá, mira, tiene un rol. ¿Ese rol en qué sentido, por ejemplo, no? Por ejemplo, el jugador, a ver, un jugador del salón, ¿quién es jugador ahí? O jugadora. Jugadora no creo que hay. Pero un jugador, a ver, ¿quién es un jugador ahí? ¿Hay jugadores? No hay jugadores aquí. ¿Cree que no hay jugadoras? ¿Ni de vóley? No, pues estamos hablando de deporte, pues juega que juegue. Nadie juega vóley, no juega fulito. Ni era fulito de mano ahí, ¿no? O billar, no sé. O de repente juegan a papá, la mamá, algo, nada. Listo. A ver, un jugador A, vamos a hacer acá. Vamos a ver, el jugador Patrick, ¿ya? Porque este sí es jugador Patrick, por ejemplo, pertenece al equipo del Tello, ¿correcto? Entonces, ¿no? Acá hay varios equipos. Tello, de repente está el Raimondi, y otro equipo más está acá, el Pedagógico, ¿correcto? Y acá está Patrick, después, ¿quién más puede estar por acá? A ver, está el jugador Vélez, jugador Vega, pues estos son más jugadores, ¿correcto? Entonces aquí, estos son la relación de jugadores, son los equipos. Aquí, jugador por equipo. Puedo generar que el jugador Patrick, por ejemplo, jugó por ello, ¿correcto? Nuevamente ya instanciaría, porque generaría un nuevo objeto, nuevamente Patrick, pero ahora estaría con el Raimondi. No, Raimondi no creo, ha sido con el pedagógico. Le gustaba estar en el pedagógico. Instanciamos y aparecía el jugador Vega, estaba solamente en el pico, ¿correcto? Y así sucesivamente vamos a instanciar por cada jugador y equipo al cual haya pertenecido. Para dar el ejemplo a todo esto. Ahora, cuál es el rol que cumple acá? De repente genero un rol, los roles, por ejemplo, puedo decir, este, si es uno, es igual defensa, ¿correcto? Si es dos, es igual, por ejemplo, delantero. Si es tres, es igual arquero. Si es 4 de repente es DT. Si es 5 de repente es socio, o de repente es socio de un equipo, no sé. ¿Correcto? Entonces aquí nosotros estaríamos incluyendo una relación más con respecto a él, ¿no? A cada jugador. Entonces incluiría un rol en el cual está relacionado. Entonces, esa es la forma. Entonces, ¿cómo vamos a ir relacionando y cómo vamos a ir conformando los distintos tipos de clases, ¿no? Dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra idea de diseño, ¿no? Esa es la forma, ¿no? ¿Cómo relaciono? O sea, esto, pero ¿por qué se relaciona? No, que a mí me dijeron, no, pero no es que me dijeron, sino que la idea es que ustedes deban entender cuál es la relación que existe. Entonces, una de las cosas más fácil es de repente trabajar como estoy trabajando en esta opción, ¿no? Generar mis informaciones, ¿correcto? Genero mis informaciones y después voy haciendo el jueguito, como un jueguito, ¿no? Entonces aquí me permite, saber, ¿no? Un jugador de un equipo, ¿correcto? Un jugador, ¿no? Tiene muchos equipos, como he podido ver acá, porque a partir de dos ya es varios, muchos. Un equipo, ¿correcto? Tiene un solo jugador, en el caso de Vega, y un equipo puede tener varios jugadores, ¿correcto? Y obviamente todos los jugadores tienen un rol dentro de los equipos. Y es la forma como yo voy dando y asociando.
¿Cómo identificar las agregaciones? Ya esta es otra cosita ya. La agregación indica una relación de un todo conformado por partes. Hay dos tipos de agregaciones, la débil o compartida o fuerte o compuesta. ¿Correcto? La agregación representa una relación parte de entre otros. El motor, ¿no? El motor es una parte o, ¿no? Es una parte de un todo. El motor, aquí en este ejemplo, ¿no? ¿Pertenece a un auto? Sí. ¿El motor es una parte del auto? Sí. El auto es el todo. Si yo por acá pusiera una clase, por que sea llantas, pero tener otra clase, diga, digamos, puertas, ¿correcto? Todas estas van a ser, ¿no? Parte de un todo, ¿correcto? Todas estas son partes de un todo. A esto se le conoce como agregación. Acá no podemos decir todavía cuál es débil o cuál es compuesta. Simplemente lo que estamos diciendo que una agregación indica que un todo está conformado por una o varias. Ahora vamos a ver la agregación compartida, ¿correcto? Es un tipo de relación utilizada para modelar la relación todo-parte entre objetos. La parte puede estar simultáneamente en varias instancias del todo. Varias instancias. ¿Y qué estamos diciendo? Que van a ser varios qué. Cuando digo varias instancias, me refiero que van a haber varias qué. Ah, muy bien, Natalie. Voy a apuntarte acá por 20 días. Ya solamente por ahí me he respondido. Natalie Mendoza. Listo. ¿Correcto? Entonces, ¿no? La agregación existe de preferencia entre ojo, la agregación existe de preferencia entre conceptos, no físicos, ¿ah? Simplemente para relacionar, ¿correcto? Acá puedo tener otro paquete que pertenece a este otro paquete. Y acuérdense cuando es una agregación compartida, es identificada por este diamantito, ¿ya? No rellenos, así en blanquito. ¿Ya? Por si acaso, para que puedan entender, ¿no? Pueden haber múltiples paquetes que conforman a un todo. Y de ahí tenemos una agregación compuesta. Es un tipo de relación utilizada para modelar la relación todo parte entre objetos. Significa que la parte miembro de solamente objeto todo, es decir, la existencia de la parte depende del todo. La composición se representa con un diamante, ¿correcto? Es decir, línea de venta, la entidad, el entity, o la clase o el objeto, línea de venta, no puede estar solito. En el caso anterior, motor, si yo motor lo separo, lo coloco solito, el motor tiene sus propios atributos y no tengo ningún tipo de problema de poder trabajarlo. Pero en esta opción, línea de venta, necesariamente está inmersa dentro de lo que es venta, ¿ya? Si no sale, entonces estaría muerta. Esto vendría a ser casi parecido a esto. Un jugador por esta entidad o esta, ¿no? Esta clase no existiría si no hubiese jugador o no existiese equipo, ¿correcto? Entonces, igualito sucede en este lado acá.
una agregación compuesta, necesariamente, ¿correcto? La clase pertenece o está inmersa dentro de lo que es Ben. Y obviamente se representa, ¿no? Va a estar representado por este diamante igualito en todo relleno de color. Ahora vamos a definir la jerarquía de clase. Bueno, la jerarquía de clase ya la hemos venido viendo, ya lo hemos visto, indirectamente lo hemos visto, ¿correcto? Prácticamente la jerarquía de clases es lo que nos piden acá, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Aquí está. Explotan la herencia, prácticamente, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Una persona, ¿correcto? Es la clase principal, la clase padre. Género, ojo, es muy distinto, y esto acá sí tengo que hablar de herencia, y otra cosa es instancia, ¿correcto? Son dos cosas distintas. Cuando yo, cuando yo instancio, ojo, cuando yo instancio, genero una clase idéntica, ¿correcto? Perdón, genero un objeto idéntico, ¿ya? Voy a generar idéntico, estos van a ser iguales. Cuando yo heredo, cuando yo hablo de herencia, ojo, a mí, aparte de heredar todo lo que tengo acá, me permite poder generar más atributos. Yo esto de aquí, por ejemplo, esta entidad cliente, aparte de tener tipo, va a tener código de persona, nombres, apellido paterno, apellido materno. O sea, uno, 2, 3, 4, va a tener 5 atributos. En cambio, esta nueva solamente va a tener 4 atributos. En esta otra entidad vendedor también va a tener 5 atributos, pero no van a ser lo mismo, porque acá va a tener tipo, ¿correcto? Y acá va a tener fecha de ingreso. Ojo. Entonces, la diferencia entre herencia e instancia, cuando yo instancio, voy a crear objetos, ¿correcto? Completamente idénticos. Cuando yo heredo, voy a heredar toda la estructura más todos los atributos y comportamientos que yo le pueda incluir. Acuérdense, o sea, no necesariamente o necesariamente tiene que ser idéntico. No, cuando yo heredo los rasgos más los rasgos que yo tengo. Igualito, ustedes cuando heredan rasgos de su padre, de su madre, de algo del vecino, del tío, ¿no? Y aparte, los rasgos que son propios de tu clase. Ojo, de la combinación o de la conjunción que pueden haber los dos, ¿ya? Por si acaso. Entonces, ver de que herencia es uno y que es instanciar es otra cosa. ¿Correcto? Entonces, a mí, la herencia, igualito lo hemos visto nosotros graficado, cuando hemos graficado, ¿no? Nuestro usuario, ¿correcto? Hemos tenido distintos usuarios, ¿correcto? Cada uno de ellos cumple roles distintos, ¿no? Cada uno de ellos está cumpliendo roles distintos, pero para el sistema ellos siguen siendo, ¿correcto? Cada uno tiene su característica, cada uno de ellos tiene una característica, más la característica de uso. Igualito sucede con se está heredando, igualito sucede acá, ¿no? ¿Correcto? Una persona hereda de quién, ¿no? Hereda a qué cliente, ¿no? O cliente está siendo heredado por
persona. Entonces, esta clase cliente, por ejemplo, esta clase cliente tendría, ¿no? Pod persona, tendría nombres, tendría AP paterno, AP materno y tendría tipo. Así sería el entity cliente, porque está heredando de la entidad persona. En cambio, este de aquí, lo único que va a tener es codipersona, nombres, AP paterno, AP materno. Nada más, no va a tener más, ¿correcto? Y si yo acá le pusiera a este cliente más cosas, esas cosas se incrementarían acá automáticamente. Pero yo aquí le pongo aparte de tipo, le pongo teléfono, entonces aquí también aparecería teléfono, ¿correcto? Le incremento más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la herencia me permite poder trabajar de esta forma, ¿no? Características racionales. Y obviamente seguimos, ¿no? Vamos a ver, para ver, ¿no? Consiste en factorizar las propiedades comunes de un conjunto de clases, una clase más general, ¿no? Nombres usados, clase padre, clase hijo, superclase, subclase, clase base, clase derivada, ¿no? Los nombres que se pueden utilizar. Clase padre, clase hija. Superclase, subclase. Clase base, clase derivada, ¿no? Las subclases heredan características de sus superclases, es decir, los atributos y operaciones y asociaciones, si tuviera, de la superclase, ¿no? Están disponibles en la subclase. Recurso préstamo puede ser de la entidad libre, libro, perdón, y puede ser de la entidad libre. Los dos llegan de todas maneras por un recurso, ¿no? Y es solicitado por quién? Por un alumno, o de repente también puede ser solicitado, ¿no? Por un docente, ¿correcto? También genera. Porque un docente también puede solicitar un libro, puede solicitar un... Ahora, la especialización, algunas jerarquías por especialización, es el resultado de tomar un subconjunto de entidades de alto nivel para formar un conjunto de entidades de más bajo nivel. Las entidades de bajo nivel presentan atributos adicionales diferenciándolos de las otras entidades que se han creado producto de la especialización. Por ejemplo, una habitación, que en realidad yo tengo acá, como les digo, ya aparece mi clase de habitación, ¿sí? Tengo tipo, si ustedes lo ven aquí en esta parte, yo tengo tipo, pero en este tipo, obviamente, yo quiero que este atributo, tipo, a mí me sirva para crear entidades de más bajo nivel, ¿no? Es decir, generar y dos subclases o clases hijas por herencia. Entonces tengo una subclase o una clase hija, ¿no? O una clase derivada que sea simple. Tengo otra clase que sea suite, ¿correcto? Entonces voy a generar, aquí está. Entonces yo tengo ahora mi clase de habitación que solamente tiene el número de la habitación y la descripción. Pero estas a su vez puede llamar a una relación de todas las habitaciones simples que existen en un lugar. Acá aparecerá en el piso 1, por ejemplo, si lo vamos a ver, vamos a tomarlo así, ya vamos a tomarlo como ejemplo, como le dije, ejemplo, la habitación, tengo la habitación 1, este,
no sé, descripción, cama bonita, un baño propio, no sé, porque yo no voy a estos sitios, no conozco. Dos, cama casi bonita, con medio baño. Tres, cama y televisor, jacuzzi. Cama 4, cama, perdón, habitación 4, cama de agua, correcto, con vibrador. Hablamos la cama, ¿no? ¿Correcto? Imaginen, miren, ¿ve? Esto sería lo que tengo aquí. Pero aquí lo que voy a hacer es generar, ¿dónde está la simple? Es la cama 1, es la cama 3, la cama 6, la cama 8 y la cama 10, por ejemplo. Y lo que es suite, ya vamos a seguir acá, seguir, era 5, cama queen, ¿no? Cama queen con TV de 90 pulgadas, ¿correcto? La cama ya no es 5, no es 6, sino sería vamos a ver las 7, cama de agua, caliente todavía, tengo friobar, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo digo categoría, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vendríamos de que sería el 5, 6 o el 7, ¿no? Para no confundir, ¿correcto? Y el número de personas, acá pueden entrar hasta 10 personas y acá abajo pueden ingresar hasta 20 personas, ¿no? Entonces, yo voy diferenciando, ¿no? Entonces, para mí es más fácil, a ver, sí señor, va por ahí, alguno de ustedes se va de viaje, no vamos a ver quiénes se han ido de viaje últimamente, esos que se han ido de viaje, ¿no? Y no quieren ir a la familia, entonces van a un hotel y dicen, señor, damos una habitación. ¿Cómo quiere? ¿Simple o quiere una suite? Quiere una habitación simple. A ver, un ratito voy a buscar, simplemente hago y por queda ingreso a ver todas las habitaciones simples, ¿no? Correcto, y ahí me aparecerá todas las habitaciones, señor. Tengo otra habitación, cama bonita con baño, tengo otra habitación, cama bonita, casi bonita con medio baño, tengo con televisor, tengo con jacuzzi, correcto, te entregan toda la relación. ¿Y cuánto está el precio? Ya, aquí por ejemplo también puede haber una entidad precio, ¿no? Acá también puede haber una entidad precio. Acá también tengo una entidad, o acá está el precio, aunque no debería ir, debería ir acá abajo. Precio, porque los precios van a ser distintos dependiendo cada tipo de habitación, ¿no? Permite poder visualizar. No, mejor me voy a una suite. Entonces saco la relación de todas las suites, permite poder trabajar, ¿no? Entonces, este tipo de jerarquía por especialización a mí me permite, a partir de un atributo, por derivar, ¿no? A subclases, ¿correcto? El atributo correspondiente. También se puede hacer. ¿Se lleva un mejor control? Sí, se puede llevar un mejor control, no hay ningún problema en este sentido. Ahora, simplemente es para efecto conceptual, sí. Ahora lo quiero llevar al punto físico, ya esa es decisión de ustedes. No, acuérdense que el modelo conceptual solamente es un concepto para poder tener conocimiento cómo podría realizarse. No, simplemente le siguen colocando tipo, ¿no? Y acá le ponen el piso, pueden ponerle categoría y el número de personas, porque eso es lo que tiene acá, ¿no? El piso, número de categoría. Pero obviamente si tengo una habitación simple, no va a tener categoría y no va a tener número de personas. O sea, estamos hablando que dejaríamos en blanco cierta cantidad de campos, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? Profe, las entidades siempre se van a subdividir o...
¿Por Ese es, categorías o ese es lo las? que, eso lo deciden ustedes. Ah, ok, ok. O sea, claro, o sea, yo puedo, o sea, por eso te digo, ¿no? O sea, yo agarro, digo, ¿no? Yo tengo acá mi entidad, yo quiero subdividirlo, eso va a depender cómo quieres hacer tu decisión, ¿no? O sea, yo tengo tanta cantidad de entidades. Estas entidades empiezo a simplificar. Esta entidad, que es lo más recurrente, lo que existe más, a veces generamos tantas entidades, por eso es que normalmente tenemos que identificar, ¿no? Y ahí nos ha dicho en la primera parte cómo identificar y cómo saber cuándo una clase es recurrente, ¿no? Y tiene persistencia, es decir, que constantemente está siendo utilizada. Entonces yo agarro y digo, esta clase que tengo aquí, esta clase que tengo aquí, tiene casi el 80% igual que esta y el 70% igual que esta. Entonces, uno estas clases, ojo, y veo que de diferencia existen entre ellas. Pues esa es la parte de la pues digo, esa es la parte analítica, ¿no? Ah, chispa, estas son, lo único que se diferencian, por ejemplo, podemos hablar de habitación, es por un atributo. Ese atributo yo lo subdivido y aparece esto y aparece esto. Ajá. Y por herencia ya lo trabajo de esta forma. No sé si me dejo entender esta situación, ¿no? Igualito sucede con esto. Y no son entidades propias, no son entidades. Entonces, esto podría decirse que yo tengo en mi entidad principal mis dos herencias, ¿correcto? Estas de acá siguen trabajando con el resto de las clases. Yo tengo una relación con este tiene relación con Mm. ¿correcto? Y esa es la forma de cómo poder entablar los datos que ustedes están haciendo ahorita estructura de Profe, y datos. siempre va a tener su PK, su entidad, ¿no? Eh, aquí no estamos hablando de un PK, aquí estamos hablando de Sí, herencia. sí, 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 pero digo, pero puede pasar el caso. Ah, no, 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 no. Por ejemplo, ojo, mira. Ah, su PK sí, todas, es que la norma, la normalización te dice que toda entidad, toda clase, o sea, aquí ya no hablamos, acá estamos hablando de clases desde el punto de vista de análisis, ¿no? Aquí no le decimos cuál es la llave principal, aquí no decimos cuál es la primary key, acá simplemente detallamos qué es lo que debe ir, porque este es el análisis. Cuando tú vayas a la parte lógica, la lógica, porque este es conceptual, ¿correcto? Esta es cuando tú vas a la parte lógica y a la parte física, ahí sí, tú defines, ¿no? Tus atributos, ¿no? Si tienes un PK, ¿correcto? Después, ¿qué más? Vas a ver, digamos, de repente los niveles de acceso, que también viene, lo que hemos visto en antes. También puedes ver lo que es, foreign key si tiene dos tablas, pero si es una sola tabla, no tienes por qué poner el FK, por si acaso, ¿ah? Los niveles de acceso, los PK, los tipos de datos, ¿no? Los tipos de datos, ¿no? Y algunos valores referenciales si es que hay, ¿no? ¿Correcto? Eso lo haces en esta parte. En esta otra solamente lo que colocas son los nombres, ¿no? Los nombres de los atributos, ¿correcto? Vas a colocar todos sus niveles de acceso, ¿correcto? Y por ahí todos sus comportamientos que hay, ¿no? Entonces, es la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Esto es simplemente para qué. Esta es la parte base, este es lo básico para que puedas generar esto. Aquí ya debes haber hecho todo ese modelamiento, pues se llama, ¿no? Modelo conceptual. Ese modelamiento lo haces acá, con tus relaciones de uno a uno, de uno a muchos, cuáles son tus, si tienes varias tablas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en este modelo conceptual, tú generas tus relaciones, las relaciones que tienes que hemos visto anteriormente, y ahí sí le indicas, ¿no? ¿Qué atributo con qué atributo, ¿no? Yo quiero que este atributo
con este otro atributo tengan una relación. Obviamente, esa es una relación de tipo foreign key, ¿no? Porque es por llave externa, ¿correcto? Una llave foránea. Pero si esta es una sola, si yo tengo una sola tabla, yo tengo una sola tabla, por ejemplo, que no se asocia con nadie, entonces yo voy a tener aquí mi K. Conmigo se pueden asociar muchos. ¿Cuál sería esto? Por ejemplo, yo le pongo acá distrito. Trabajo solamente distrito, ¿no? Entonces yo como distrito, yo puedo tener por acá, ¿sí? ¿No? Puedo tener, por ejemplo, acá empleado. Entonces, ellos aquí sí tienen un FK. Acá también tienen su FK. Porque son ellos los que van a jalar el distrito, ¿correcto? PK no va a tener un foreign key, no, aquí va acá nadie. Salvo, como le dije, de que, por ejemplo, bueno, quiera tener provincias, quiera tener departamentos o región, ¿no? Ahí sí, ¿no? Pero en ese caso no, no hay ningún. Acuérdense, todas deben tener un PK, sí, por normalización. Pero hay muchas personas que desarrollan sin generar llaves primarias e inclusive ni índices. Simplemente trabajan y hacen todas las relaciones por código. Obviamente que el sistema obviamente el sistema va a generar más recursos para leer, ¿no? Ya saben ustedes que por un primary key se generan los índices y los accesos son mucho más rápidos. En el caso, cuando yo no genero las llaves primarias ni las llaves secundarias o los boarding key, tienen esta situación, ¿no? Y ahí es donde vienen este gran. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, es recomendable que cuando, ahora ya que estamos hablando de llaves, ¿no? No es recomendable que ustedes generen llaves compuestas, ya, por si acaso. No generen, o sea, no está normado. Evitar, ¿ya? Eviten, digamos, las llaves compuestas. Es decir, yo tengo aquí código y tengo fecha. Vamos a poner simplemente. Y esta de acá sea mi llavecita, y esta de acá abajo también sea mi llavecita, ¿no? No es correcto. No, no está, digamos, ya normado. Antiguamente se usaba, ya no, ya no, hagan esa situación. ¿Cómo se llama? Esa es la recomendación. Por eso es que ahora ya normalmente se trabajan con los famosos ID, ¿no? Los identificadores. Ya trabajan con ID. Por ejemplo, ¿no? Normalmente me dicen un DNI puede ser un ID, un RUC puede ser un ID porque son datos únicos. Perfecto, nadie dice que no, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Esa es una de las cosas que usted tiene que entender porque es una parte de análisis. ¿Cómo se llama? Los ID, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿correcto? Vamos a ponerme 089 31039. José Ichi Huiro.
¿correcto? Y tenemos otro, 1426, 089, 31039, José Pichima. Esta es mi llave. Caramba. Bueno, el primero, el DNI, era la llave. El segundo era un ID, ponía el sistema, ¿correcto? Estamos hablando de dos sistemas distintos, de dos tablas distintas. Yo necesito, me equivoqué y no era 089 31039, era 089 31089. Ese 3 era 8. Como este es un ID, no se puede modificar. Ojo, los ID, todos los primary key no se pueden modificar. Tendrías que eliminar para poder modificar o para poder crearlo nuevamente. Ahora, si de este ID se han generado otras clases u otra información por otro lado, porque obviamente todas estas están amarradas, ya no se puede borrar, peor todavía, ¿correcto? Porque este valor es un ID, entonces ese ID está acá, está acá, está acá y está acá. En cambio, en esta segunda parte, ¿correcto? Yo lo único que hago con todas las otras entidades que están acá, esas otras entidades hacen referencia, hacen referencia a este ID. Ellos hacen referencia a este ID. Si yo modifico este valor que está acá, ¿correcto? Si yo modifico este valor que está acá, no va a alterar en nada. O sea, como estos hacen referencia a esto, cada vez que llame y esto esté modificado, no voy a tener ningún problema. Este de acá también va a llamar a este ID y va a encontrar que ya no es 089 31039, sino que es 089 31089. Este también igualito. ¿Ven la diferencia? En cambio, aquí no lo puedo hacer porque si yo borro esto, estos de acá están referenciados con este número. Yo borro este número y creo uno nuevo. Ahora, ¿cómo hago para referenciar cada uno de ellos? Si ya lo borré, ¿no? Yo generaría una nueva llave, ¿no? Una nueva llave, un nuevo objeto con esto para poder referenciar, pero ya no lo voy a poder referenciar porque aquí está como referencia esto de acá arriba que se ha borrado. En cambio, en este caso, diferente, ¿no? DNI está abajo, aquí está el DNI, 089 039, ¿correcto? Y ellos lo que hacen, y acá abajo, lo único que hacen es, digamos, estaba 1486 o 1489, aquí también está 1489, y acá también en algún lado estará 14 como PK. Cuando hagan referencia a este 1489, ya no van a leer 089 31033, van a leer 089 310, porque lo he modificado y no se ha alterado en nada ya. Ojo, llama esto, modificado esto, llama esto, está modificado. No va a haber ningún tipo de problemas. Ojo, algunos tips con los cuales se puede trabajar, ¿no? Es por eso que normalmente dicen, no, el DNI es único, que sea una llave. Bacán, nadie te dice que no. Pero ¿qué pasaría si por ahí me equivoco, ¿no? Me equivoqué o no nos dimos cuenta en ese momento. Más adelante existe. Ustedes mismos se han dado cuenta. Hay veces, ¿no? Su DNI aparece cambiado en tercer, cuarto ciclo, ¿correcto? Este es de mi DNI, se ha equivocado, y se vende igualito sus apellidos o su nombre, ¿no? Entonces, hay formas de poder, de alguna u otra manera, cambiar estas pequeñas cosas. ¿Alguna pregunta?